And our foundation manages an anonymous and confidential telephone line to attend children and teenagers under a risk situation. As a result of International Day Against Child Abuse, we launch a message for those once suffering any kind of abuse. A message exclusively for them, hidden from adults' eyes. The outdoor uses a lenticular to assemble two images, the one aimed at adults and the other aimed at children. The lenticular allows you to see one image from one angle and a different image from another angle. From the average height by age, we can determine what part of each image will be seen by each person. In this way, we find an area only visible by children under 10. A message only for children. And a warning for adults. Ese video que acabamos de ver me parece demasiado hermoso. Y siento que abre la puerta para hablar de la empatía. Siempre empieza con empatía. Me gusta mucho pensar que la empatía es algo único que tenemos nosotros como seres humanos. La capacidad de ponernos en los zapatos del otro, como muchas veces se dice. Y la empatía es importante para absolutamente todo. No, y ahorita pues vamos a hablar en qué momentos yo uso la empatía como product manager, pero inclusive cuando no somos product managers, siento que el concepto, el principio de la empatía es súper importante, ¿cierto? La empatía es la base del pensamiento de diseño. Empatizar es comprender a profundidad las necesidades, emociones y motivaciones de los usuarios, ¿cierto? Tu forma de percibir el mundo no es la misma forma de percibir el mundo de todo el mundo. Tu realidad no es la misma realidad de todo el mundo, ¿cierto? Literal. Es ponerte en los zapatos del otro y en la empatía y en esta como fase principio del design thinking se busca siempre que se adopte una mentalidad de principiante. Y eso implica cuestiona absolutamente todo, ¿cierto? No puedes asumir nada. Porque yo hago A, B o C en la plataforma, no significa que todo el mundo haga A, B o C en la plataforma de la misma forma, ¿cierto? La forma en que yo experimento el mundo no es la misma forma en la que mi usuario experimenta el mundo. Entonces, cuestiono absolutamente todo, nada, absolutamente nada es obvio. Por ahí, en alguna de las tarjeticas de productos, si no los conocen, es nuestro deck de soporte emocional y coach para ser la product manager de nuestros sueños. Hay una que dice, si el shampoo tiene instrucciones, dice que, ¿cómo es que dice? El sentido común es el menos común de los sentidos. Hasta el shampoo tiene instrucciones y es real. Nada es obvio. Entonces, no juzgues o como aléjate de los prejuicios. Sé curiosa y en esta las product managers somos buenísimas, nos encanta aprender. Encuentra patrones y escucha, de verdad, escucha. Y esta frase me parece súper bonita y es, no olvides quitarte tus zapatos antes de ponerte en los zapatos de alguien más. Literal, adoptar la mentalidad de principiante es, mi realidad no es la misma realidad de los demás, entonces me quito mis zapaticos para poder ponerme en tus zapatos. Aquí hay algunas herramientas que yo utilizo personalmente para generar empatía como product manager, entrevistas, encuestas, lectura de reseñas, visitas y observaciones. Vamos a ir a ver primero cuáles son los tips para generar entrevistas exitosas con Camila Buenavar. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar insights por medio de entrevistas? Lo primero es preparar la entrevista, ¿cierto? Importantísimo. ¿Qué quiero saber con con esta entrevista? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? Y luego hay que preparar el guión con intro y preguntas. Y si puedes, lleva alguien para que tome notas o graba la entrevista. Si vas a grabar la entrevista, siempre tienes que pedir permiso para grabar la entrevista. Entonces, ¿cuáles tipos de objetivo de entrevista puede haber? Quiero saber si alguien está dispuesto a usar, si el problema que yo creo que es un problema
¿Es problema? Ah, es que me enredé por culpa de Ricardo Arjona. El problema no es problema, el problema es que te creo. Nosotras como product managers queremos saber si el problema sí es problema. Otra cosa que podríamos querer saber es cómo alguien está haciendo algo, ¿cierto? Como cuál es el objetivo real, porque alguien no está haciendo algo, como la gente está ahorita haciendo algo, ¿cierto? ¿Cuál es ese objetivo específico que yo tengo para la entrevista? Luego, lo ideal es preparar un guión con una introducción y preguntas en el que tú le dices a la persona, hola, te voy a entrevistar en este tema, yo soy tal, no te voy a evaluar de ninguna manera por lo que me digas, simplemente quiero aprender, estoy muy curiosa. Tu conocimiento es muy valioso. Intenta uno siempre empezar con las preguntas de las más generales a las más específicas. Ahorita vamos a ir a como preparar las preguntas para la entrevista, ¿cierto? Entonces, hablemos de esas preguntas de una vez. Cosas que sí debes hacer cuando vas a hacer entrevistas. Primero, hacer preguntas abiertas, ¿cierto? Queremos evocar historias. No pierdas preguntas con tiempo, no pierdas el tiempo con preguntas de sí, ¿no? Para eso, pues, haz una encuesta. Pero, pues, si ya estás enfrente de alguien, y esto también aplica para un focus group o otro tipo de espacio, sí intenta evocar historias. Un ejemplo. Yo tengo una amiga y ella estaba trabajando para una empresa que entrega comida de mascotas a domicilio, ¿cierto? Y ella estaba haciendo un discovery para entender si había posibilidades de su objetivo, si había posibilidades de empezar a cobrar membresías. Esa plataforma no tenía o tiene membresías, no estoy segura. Em, y cuando empezamos a revisar la entrevista, las preguntas eran ¿cómo tú pides domicilio? ¿Cómo pides tú la comida? ¿Cómo compras tú la comida a tus mascotas? No, yo siempre con tiempo la programo, me llega el día que, yo no sé qué. Y luego cambiamos la pregunta después de hablar por ¿cuándo fue la última vez que tú compraste comida para tus mascotas? Y ahí la gente decía, uff, bueno, la última vez que compré comida para mis mascotas, la verdad es que no fue para mi mascota, me dejaron cuidando un perro y me quedé sin comida. Yo no alcanzaba a esperar a que me llegara de la aplicación que se demora no sé cuántos días. Entonces, pues tuve que ir a la tienda de la esquina, que era la más rápida. No pude comprar la que normalmente compro, sino otra, porque pues igual, pero igual tenía que comer. Y luego ya después sí pedí con tiempo y fui a tal lugar. ¿Qué pasa? Que con la primera historia, cuando yo te digo cómo compras tú comida de mascotas, nosotros como humanos estamos sesgados y siempre vamos a decir lo que nosotros quisiéramos o medio aspiramos a hacer. Y la verdad es que no siempre somos tan juiciosos para todo. Cuando tú le preguntas a la gente que te diga realmente cuándo fue la última vez que compró comida para mascotas o te cuente una historia, realmente sí te va a dar un comportamiento real, ¿cierto? Que es el segundo punto. ¿Cómo como que me desvío del sesgo de yo creo que hago con la realidad de lo que sí estoy haciendo? No habla de ningún tema de intención o aspiración, absolutamente nada. Entonces, primero, haz preguntas abiertas, ¿cierto? Y segundo, pregunta sobre comportamientos reales. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue la mejor vez? ¿Cuál fue la peor vez? Así. Y esta es la tercera pregunta. Me estoy spoileando a mí misma. Enfócate en casos específicos. Pregunta sobre instancias específicas pasadas para establecer una base de comportamiento. Cuéntame sobre la mejor vez que eh, te fue contratando a alguien. Cuéntame cuándo fue la peor vez que pediste un servicio a domicilio. Cuéntame cuándo fue la última vez que compraste comida para tu mascota, ¿cierto? Entonces, me encanta porque se nota que lo aplico tanto que me spoileé, aparte en el orden perfecto. Siguiente. Ayuda a las personas a concentrarse y esto pasa un montón. Em, ya. Pide a las personas que te ayuden a resumir sus pensamientos y se enfoquen en los puntos más importantes. A veces la gente se va por las ramas y uno está hablando y no termina una historia y empezó otra. No sé, como que, no sé si es como que hay gente que es muy mala para contestar preguntas, ¿cierto? Yo te pregunto, oye, ¿vamos a ir a cine o vamos a ir al parque?
y tú me dices, sí, yo podría salir, pero entonces vamos a ir al cine o vamos a ir al parque. Como que la pregunta es muy clara, respóndeme la pregunta. Hay gente que no puede hacer esto. Si ustedes son esa persona, no sean esa persona, por favor. Entonces, en este caso, es importante siempre ayudar a las personas a concentrarse, obviamente sin regañarlas, para que se enfoquen en los puntos más importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, oye, ayúdame a resumir toda esta historia en una oración o validar. Entonces, lo que tú estás diciendo es que quieres salir a la calle al parque, ¿es correcto? ¿Te entendí bien? ¿Cierto? Ese es el primer, esa es la siguiente cosa. Y ahora vuelvo a subir mi carita. Listo. Usa el silencio. Y este es súper importante. A veces cuando entrevistamos y no estamos acostumbradas a entrevistar, em, el silencio nos hace sentir incómodas. Y en las conversaciones, a veces el silencio nos hace sentir incómodas. ¿Qué pasa? Y yo he aprendido esto, y no solo para entrevistas con usuarios, sino inclusive con mi equipo. Hay gente que necesita pensar o como que piensa bastante antes de hablar. Yo tengo mucho que aprender de eso. Em, y lo descubrí, sobre todo porque cuando estuve trabajando híbrido, yo tenía un compañero que a veces alguien hacía una pregunta y como estamos en la misma oficina, yo veía que él se quedaba así pensando. Es difícil ver eso cuando uno está en un ambiente laboral remoto y no todos tienen la cámara prendida. Pero como yo sabía que estaba pensando y él estaba calladito pensando, yo decía, espera un momento, Tomás está pensando algo. Y así como que se le da el tiempo a la persona de pensar y no nos perdemos de esta idea tan valiosa porque nadie la cortó. En las entrevistas es exactamente igual. Cuando alguien se queda callado, y este es un tip que yo utilizo aquí en Estados Unidos, es a veces cuento hasta 5 Mississippis. En Colombia podemos contar 5 chicamochas. Y literal, hay silencio, me callo, espero. Si no dice nada, o ahí sí sigo hablando. Pero literal, y aquí está, aquí lo escribí, y literal, literal. A menudo las personas llenan los vacíos con detalles interesantes o historias inesperadas, porque a veces ellos tampoco se sienten cómodos con el silencio, entonces ellos van a seguir dando detalles. Entonces, utilicen el silencio a su favor, no se sientan incómodas con el silencio. 6. Haz preguntas simples, preguntas claras y directas. Entonces, ¿qué no hacer? Cuando estás en el gimnasio, usas pesas libres, máquinas o algo como bandas o correas. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuántas preguntas hay ahí? ¿Qué? Y al contrario, puedes hacer preguntas del tipo, ¿qué equipo usas en el gimnasio? ¿Cierto? Entonces, sí, preguntas claras. Utilicen ChatGPT. Eh, bueno, cualquier LLM que quieran usar. Pongámoslo, 6 asterisco, 6.2. Algo que yo a veces hago es que cuando tengo entrevistas le pregunto a ChatGPT, que es el de del de mi confianza, pero si ustedes tienen otro de confianza y otro que les guste, utilícenlo. Y le digo, si tú fueras un UX Research, ayúdame a revisar estas preguntas o ayúdame a organizarlas, o sabes, como que, o pídele tips para que te ayude a estructurar la entrevista bien con ese tipo de prompts también que estoy aquí, como que haz preguntas simples, preguntas sobre historias reales, ¿cierto? Para poder entender, sí, como para ayudarte, asegurarte desde la empatía que la pregunta que estés haciendo no sea demasiado compleja para que la otra persona no la sepa contestar. Punto número 7. Pregunta por qué con más frecuencia, ¿cierto? A veces la gente es como, volvamos al ejemplo de mi amiga que estaba preguntando a las personas cuándo fue la última vez que compró comida para sus mascotas. ¿Cuándo fue la última vez que compraste comida para tus mascotas? Cuéntame dónde fue. No, lo compré en la tienda de la esquina. Ah, bueno, gracias. Si yo le pregunto por qué, puedo llegar a descubrir que es porque se le hizo tarde, es porque en la app se demora más, sí, como es porque, ¿por qué? Literal. Entonces, como que utilicen el por qué para empezar a llegar más como al núcleo del problema, la problemática, la necesidad que ese usuario está teniendo. Entonces, usen mucho el por qué y pregunten mucho por qué y no les dé pena preguntar por qué. Cosas que no debes hacer. Primero, no hagas preguntas dirigidas. Y aquí les tengo unos ejemplos para que entiendan a qué me refiero con eso.
Una pregunta dirigida sería, ¿dirías que los gatos son mejores que los perros? Entonces, como que yo ya sé qué es lo que tú quieres que yo diga. Otra cosa que uno podría hacer es, ¿prefieres perros o gatos? ¿O qué mascotas prefieres? ¿Cierto? Esa es otra forma de contestar algo similar y tener mucho más insight, ¿cierto? Si yo voy a preguntar qué dirías que los gatos son qué dirías que los gatos son mejores que los perros, pues haz una encuesta. O sea, literal, hay veces, hay preguntas que obviamente en la entrevista podrían ser preguntas de encuesta, pero piénsenlo. Si podría ser una pregunta de encuesta, ¿por qué no hago una encuesta y ya? Como que aprovechen que están con alguien hablando y pueden indagar al máximo, ¿cierto? No seas demasiado específica. Cuando tú reduces las posibilidades con preguntas demasiado cerradas, te estás perdiendo de información valiosa. Entonces, muchas personas piensan que el bagel está rancio. ¿Qué opinas? Como que me estás preguntando algo demasiado, demasiado específico si el bagel está rancio o no, pero me estoy perdiendo del universo de posibilidades que tiene ese bagel, ¿cierto? Entonces esto está muy gringo. La pregunta correcta debería ser, ¿qué opinas de esta arepa? Entonces yo te puedo decir, la arepa está quesudita, la arepa está caliente, ¿cierto? O, no sé, la arepa está seca, pero me gusta seca porque mi mamá me la hacía seca, o no sé, lo que sea, ¿cierto? Como, ¿cuál es la opinión de Bagel? Porque, o sea, queremos tener ese tipo de preguntas. En la tercera, no sesgues a las personas. La gente, nosotros naturalmente y psicológicamente queremos agradar, ¿cierto? Entonces, si tú das indicios en una entrevista de cuál crees tú que es la pregunta, la respuesta correcta, la gente va a querer decirte como, ah, sí, la respuesta correcta es esto, porque queremos agradar. Entonces, evita insinuar respuestas dentro de las preguntas para no sesgar a las personas a las que estén entrevistando. Entonces, en este caso, no te gusta este sitio web, ¿cierto? En cambio, oye, ¿qué opinas de este sitio web? Y vas a tener una respuesta más honesta que va a tener mucho más sentido. Cuarto, cosas que no debes hacer, no generalizar. Entonces, es mejor siempre discutir casos específicos y comportamientos pasados. Em, Otra vez, las personas suelen ser demasiado sesgadas al generalizar. ¿Qué sueles hacer cuando? ¿Cómo compras tú tu comida de mascotas? Al contrario, puedes contarme sobre un momento específico o la última vez que hiciste algo, ¿cierto? No asumas, escucha sin asumir absolutamente nada. Está súper importante, tatúensela en el cerebro para todo. Dice que no eres el usuario. Yo sé que escribiste las historias de usuario con tus manitas hermosas, pero, y con tu manicure perfecto, pero tú no eres el usuario y todo el mundo navega las cosas diferentes. La vida, el mundo, el universo lo navega de forma diferente. Entonces, no asumas absolutamente nada. No sabes realmente por qué las personas responden de cierta manera. Cosas que no debes hacer. Asumir que porque haces lo mismo que el entrevistado, las razones son las mismas, ¿cierto? Lo que sí debes hacer es hacer más preguntas para profundizar en sus comportamientos y sacar tus propias conclusiones. Pueden haber diferentes motivos por los cuales las personas están haciendo lo mismo. Así tú creas que sí. Entonces, cada vez que tú asumes, estás perdiendo información súper valiosa y oportunidades. Sexto, no uses preguntas simples de problemas personales. ¿Cierto? No preguntes qué les gustaría. Las personas son expertas en sus propios problemas, no en soluciones generales para todos. Esto me parece súper importante. Haría que esto sería más fácil, haría esto, le muestras algo que sea más fácil para ti, otra cosa, o qué opinas sobre esta arepa. Entonces, esto me parece súper importante y es como otra de nuestras tarjeticas en Productesas es pregúntale a los usuarios sus problemas, no sus soluciones, ¿cierto? Em, Escúchales sus problemas, no sus soluciones. Entonces, intenta que, sí, como que entiende también que el producto tiene que ser para absolutamente todos. Listo. Sexto, no uses preguntas simples de problemas personales.
la gente es experta en su propio problema, pero no son expertas en soluciones generales para todos. Para eso te contratamos a ti, su merced muñeca. Dice que para eso tú estás aquí. Entonces, ¿haría esto que sea más fácil para ti alguna cosa? ¿Esta pantalla te parece bien? ¿Tú qué harías? ¿Pondrías el botón más grande? No, 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 no. Preguntas que sí podrías hacer. ¿Qué opinas sobre esta arepa? Y esto es súper importante y una de las tarjeticas de Produktesas habla específicamente de esto y dice, escucha los problemas de las personas, pero no sus soluciones. Y tú eres la experta y tú sabes más en muchos temas que la persona entrevistada. Entonces, para cerrar con la empatía, aquí les cuento algunas de las herramientas que yo utilizo ya para generar empatía. Las entrevistas, ya las hablamos, encuestas como el NPS y leer las respuestas del NPS para las que no lo conocen, de 1 a 10, qué tan probable es que tú le recomiendes este software, producto, lo que sea, a un colega, compañero, y dependiendo de la respuesta, te vota una pregunta, debería ser una diferente, ¿no? Entonces creo que si es de 1 a 7 hay una respuesta, si es de 7 a 8 hay otra, perdón, otra pregunta y así. Y es como, ¿qué podríamos hacer para mejorar? ¿Qué no te gustó? Lean, esas encuestas también son una gran forma de generar empatía. Lectura de reseñas en Google App, App Store. A mí me gusta otra vez mi amiga ChatGPT, muy sabia ella. A veces yo la utilizo para hacer un benchmark. Ustedes están oyendo esto, creo que no lo oyeron, pero Google estaba contestando mis preguntas. Pregúntenle, bueno, pueden preguntarle a Gemini también que está conectada directamente es que ya no lo quiero decir, con Google, con Google Maps se pueden ver todas las reseñas y decir tipos de prompts que yo utilizo. Em, Sobre este competidor, qué se dice la gente, cuáles son los pros, cuáles son los contras, por qué a la gente le gusta, por qué no, y así. Esa es otra forma de generar empatía. Hacer visitas a clientes, me encanta sentarme al lado del cliente y decirle, bueno, ¿cómo haces tú esto? Inclusive cuando estuve trabajando en una empresa a domicilio, íbamos a McDonald's y veían como desde que pedían el domicilio hasta todo lo que pasaba en la cocina y luego después cuando entregaban el domicilio, eso de verdad es oro, es hermoso, experiencias que nunca van a olvidar. Eso es generar empatía, aprender ustedes también a recibir el domicilio, a hacer la hamburguesa y enviarla. Eh, Literal es ponerte en los zapatos del otro. Y por último está observación a stakeholders y me gusta mucho. Si ustedes pues están en ambientes de confianza y lo pueden hacer, háganlo. Yo le pedía a los de ventas, oye, me dejas sentarme al lado tuyo mientras tú haces demos o llamas clientes para aprender. Y ellos, en teoría, si hay un espacio de confianza, que tenemos que aprender a construir espacios de confianza, vamos a hablar de eso más adelante, deberían poderlo hacer. Y básicamente es, ok, ¿con qué palabras están vendiendo el software? ¿Cuáles son esas que más resuenan? La forma en la que yo veo el software es la misma forma en la que el vendedor, vendedora vende el software. ¿Cuáles son esas cosas de valor que el vendedor utiliza durante el discurso para vender el software? Todo eso. ¿Cuáles son esas cosas que definitivamente llaman la atención de los prospectos? Eso me parece súper chévere. Lo mismo pueden hacer también con el equipo de soporte o Customer Success. Entonces, hacer un poco de shadowing a stakeholders me parece que es súper, súper divertido también.